Clave. En la 92.9, Fernando Paulsen, junto a sus invitados y panelistas, ponen el acento en la revisión y análisis de las noticias más importantes de la jornada. Desde ahora, conéctate en todas nuestras redes y súmate al panel. Aquí comienza Combinación Clave. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. El Parque Metropolitano de Santiago se ha ido adaptando a los avances y retrocesos del plan paso a paso para poder recibir a sus visitantes. Por eso te invitamos a estar informado sobre cuáles son los accesos, horarios y sectores disponibles para visitar Parque Met. Más información en el sitio web parquemet.cl y en sus redes sociales @parquemetmimbu. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Ya estamos con nuestro panel parlamentario clásico de los días lunes, con Loreto Carvajal, senadora del PPD. ¿Cómo estás, Loreto? Muy buenos días, Fernando. También a Jorge, un saludo muy cariñoso. Sí, a Jorge Durán, diputado de Renovación Nacional. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, muy buenos días, Fernando y Loreto. Loreto, ¿dónde estás tú? Estoy en este minuto en Santiago, la capital. Está en Santiago, mira. Siempre estás en algún lugar del continente. Solo que tenemos poquitos minutos más tarde, sesiones del Senado y estamos casi en el proceso de apertura, ya reapertura total del Congreso, así que estamos ahí camino también al Senado. Sí, han habido malas señales en algunas partes del hemisferio norte, sin embargo, fíjate, ando medio preocupado. Por ejemplo, hay estados en Estados Unidos que tienen la crema. Uno de los cuales yo viví 5 años y medio ahí en Texas. Están con mucho problema. Yo espero que estas cosas sean... porque, bueno, los tejanos son medio especiales, y hay mucho antivacuna, y hay mucho que no se pone la mascarilla, qué sé yo, cosas así. Pero han recrudecido, pero muy fuerte los contagios. Es impresionante en Estados Unidos, que lidera, digamos, el número de muertes por casos COVID. Uno esperaría justamente que en una nación tan desarrollada, con tantos recursos, hubiese habido una mecánica y una respuesta más, tal vez eficaz, una conciencia de lo que significa justamente este terrible escenario a propósito de la pandemia. Llama poderosamente la atención aquello. Sí, es bien interesante el fenómeno. En Chile no se da tanto así todavía, espero que no se dé, pero este fenómeno de las teorías conspirativas internacionales, mundiales, que uno cree que esas cosas no las pesca nadie, y la verdad es que, fíjate, se convierten en un problema, por ejemplo, a la hora de tener, por ejemplo, planes de vacunación. Exactamente. Uno se sorprende, Fernando, Jorge, cuando hay personas que uno entiende con ciertos criterios, con cierta formación, y de verdad que de forma silenciosa han sido sumamente reticentes a la vacunación a propósito de esas teorías. Entonces, como un fenómeno, yo creo que también ha aparejado el tema de la pandemia, no sé, en los últimos años el estallido, no sé, algo, porque a uno le cuesta comprender esa concepción, digamos, y cómo se internaliza de tal manera que genera un riesgo propio a otros también, y obviamente genera estas situaciones bien complejo. Sí, hoy día en la mañana vi una noticia en Twitter, Jorge y Loreto, que hablaba de uno de los más antivacunas que había en Inglaterra, que muere por COVID. Y la familia, fíjate, pedía perdón a gritos y rogaba a la gente que por favor usara las mascarillas y se vacunara, porque estuvieron todos juntos a su padre, digamos, y todo, pero se contagió y se murió en un tiempito. Hoy día salen en las noticias británicas. Fernando, y lo otro que a mí me tiene muy preocupado, no es solo el tema de lo antivacuna, que sabemos que hay un gran porcentaje de la población que todavía no quiere acudir a vacunarse. Es el tema de la cuarta ola que se está levantando firme en otros países. Ayer hablaba con una persona de Suiza que me decía que pasó exactamente lo que pasó acá. Es como crónica de una muerte anunciada. La segunda ola, la tercera ola y ahora posiblemente la cuarta ola.
que se levantaron las restricciones, los porcentajes de vacunación estaban aumentando, empezaron a funcionar las discotecas, la gente se empezó a relajar, y ahora ya están comenzando una cuarta hora. Mira en China, mira en Suiza y otros países más. O sea, a mí lo preocupante es que en Chile está pasando lo mismo que pasó en el verano. El permiso de vacaciones, todo relajado, partimos de nuevo la vida normal, pero dejan de lado los cuidados de la mascarilla, del distanciamiento social, el alcohol gel, lavado de manos, y no nos estamos dando cuenta que en 2 meses más tal vez vamos a estar nuevamente lamentando algo que era absolutamente predecible. Ahora, y eso es lo que me tiene preocupado. Sí, ahora convengamos una cosa, Jorge. Yo creo que se debe estar monitorizando esta pandemia sobre la base también de que de alguna forma tienes que dar ciertas válvulas de escape en algún momento, porque la alternativa en términos de salud mental, de situación interna, de reclusión, puede ser también casi tan mala como la misma pandemia, digamos. Pasan, o sea, las tasas de suicidio son impresionantes en el mundo en general. Y eso es una cosa que hay que tener cuidado también. Sí, mira, justamente uno de los efectos más graves de la pandemia ha sido el efecto colateral de los derivados de las enfermedades mentales que en Chile no ha logrado visibilizarse lo que realmente es. Pero a mí lo que me preocupa es que de qué manera volvemos a una normalidad relativa nueva, una nueva forma de normalidad, pero sin descuidar todos los protocolos, que eso yo creo que puede ser preocupante si nos descuidamos. Incluso se habla en algunos países de que las nuevas variables estarían atacando a los temas de las vacunas. O sea, ni la vacuna te lograría cubrir el efecto de las nuevas variantes Delta u otras más que están apareciendo. Sí, bueno. Bueno, si a eso le sumamos, Fernando, Jorge, la situación que se nos viene fiestas patrias, la gente está muy esperanzada en que hayan fondas, actividades, desfiles. A mí me pasa, yo estuve, por supuesto, en mi región fin de semana, en la feria, las canchas de fútbol, por ejemplo, y ya hay una actitud sumamente normal, y muchos diciendo nosotros no merecemos tener fiestas patrias, etcétera. Entonces creo que ahí también, a propósito de no generar improvisación, de que se busquen medidas que sean equilibradas. Yo comprendo, como bien dices tú, Fernando, la situación emocional, la salud, en términos de que la antinaturaleza de estar encerrado por mucho tiempo genera acciones que son obviamente no deseadas, pero creo que hay allí un punto del cual tenemos que hacernos cargo y poco se conversa. Primero, lo que tiene que ver con la rehabilitación de los pacientes COVID, en donde hay un vacío muy grande, no existen los medios hoy día, lamentablemente, para lo que significa, por ejemplo, la terapia, garantizar terapia para los que han podido sobrevivir al COVID. Esto a mí me golpea muy muy profundamente, porque en las comunas pequeñas generalmente se cuenta con un kinesiólogo o con 1 o 2 por consultorio, y hay una población bastante adulta, mayor, y obviamente personas que han padecido de COVID, que no tienen medios, que no tienen mecanismos para aquello. Y lo segundo, que tiene que ver con la salud emocional. A propósito de lo mismo, yo solo un dato como mujer. Muchas mujeres que a nivel nacional habían logrado emprender, tener un trabajo, generar un empoderamiento en lo económico, en lo social, en lo humano, hoy día han vuelto muy atrás, no solo con la baja inserción de la mujer en el empleo, sino en cómo se han, de cierta manera, impactado a tal punto que hoy día habría que generar programas de reempoderamiento. A mí me toca mucho cuando escucho a mujeres que decían, yo antes podía ir a la feria, antes podía tener un emprendimiento, hoy día me he tenido que confinar con todo lo que eso significa. Recordemos que ha aumentado la violencia de género, etcétera, en salud mental. Efectivamente, esta situación ha acarreado mucho más cuadros, por ejemplo, depresivos, mucho más cuadros en que las mujeres se han tenido de cierta manera que sobreponer por sí mismas. No hay obras psicólogos, y los que hay probablemente
están a distancia, que en cualquier lugar como las comunas pequeñas eso no es tan habitual, pero creo que hay ahí un camino que recorrer. En lo particular creo que es muy necesario, pero obviamente que son todas las consecuencias a las cuales hay que hacerse cargo. Y otro elemento adicional, el tema de los niños. ¿Cuándo vacunamos a los niños menores de 12 años? Que también es una preocupación constante de las mamás, y obviamente con la situación que no queremos que ocurra, pero que sí ha habido casos obviamente con este famoso PIN, que obviamente asusta a mucha gente. Ahora, todo esto, para entrar en la materia política, todo esto en medio de probablemente una de las situaciones democráticas y electorales más fascinantes que pueden haber. Pues tú tienes una institucionalidad nueva con la Convención Constituyente, tienes nuevos gobernadores regionales que acaban de instalarse, tienes alcaldes, concejales, y vas a tener ahora que votar dentro de poco para presidente, presidenta y además toda la cartera parlamentaria. Y eso se da en medio de esta situación donde es bien interesante ver, Jorge, cómo empiezan a fijarse posiciones, por ejemplo, en cómo deben ser los pactos parlamentarios, o si deben haber pactos parlamentarios de una manera o de otra manera. ¿Cómo se está viendo eso en Chile Vamos? Mira, ha sido muy complejo. De hecho, con el tema de las constituyentes, todos habían inscrito un solo pacto. Claro. Y eso implicaba que hoy en día los candidatos a Core iban a tener que ir en una sola lista, por ejemplo, de RN, una sola lista del PRI, una sola lista cada uno de los 4 partidos de Chile Vamos. Y por suerte se logró a última hora solucionar, y estaría yendo en un pacto, en un subpacto RN, PRI y UDI Evópoli. Pero son cosas que se han ido reconfigurando de acuerdo al clima electoral, de acuerdo a la encuesta, viendo quién mejor o quién puede dar mejor o peor rendimiento electoral, que va a ser un tema muy complejo. Las encuestas últimamente fallaron casi todas, por no decir todas, y está muy difícil poder predecir de alguna u otra manera el comportamiento electoral, si la gente, el adulto mayor, va a acudir a votar o no, ahora que ya todos tienen su dosis, incluso van a tener una tercera dosis, pero son distintos factores que van a poner en juego el distinto programa de gobierno que cada candidato presidencial impulse y su respectiva planilla parlamentaria. Bueno, en el caso tuyo, Loreto, recién vamos a saber la verdad de la milanesa en un tiempo más, po. Aunque algunos creemos ya tener esa verdad planteada ciudadanamente, pero efectivamente el día 21 de abril estamos convocados todos, y muchos independientes también, esto hay que decirlo. Yo creo que por lo menos la candidatura a la que yo suscribo, que la de Yasna Proboste, lo he dicho en muchas ocasiones, creo que trasciende los partidos políticos, y creo que la tarea nuestra, como obviamente unidad constituyente, es tener la capacidad de convocar. Nunca lograremos probablemente los niveles de convocatoria que surgieron a propósito de la elección pasada con el Frente Amplio, el PC y obviamente Chile Vamos, pero sí tenemos una tarea que yo creo que estamos muy convencidos que vamos a cumplir, y que tiene que ver con una movilización importante, un nivel de participación importante a propósito de lo que va a ocurrir el 21 de abril. Y con relación a las listas, bueno, nosotros en materia de Core vamos a seguir la misma línea de lo que ocurrió obviamente con los pactos municipales, PS, PP en mi caso, la S con Ciudadanos, etcétera, a nivel de Core, pero a nivel parlamentaria, llámese diputados, diputadas, senadores y senadores, vamos al parecer a avanzar sobre una lista única, lo que obviamente genera un poco eso más. Lo quiero ver. Bueno, yo tengo más confianza que usted, Fernando, pero creo que no es que tenga desconfianza, sino que la experiencia de los últimos tiempos ha sido impresionante. Pues, si cuando mira, hay creatividad de sobra para fragmentarse. Pero no hay tiempo. Creo que el momento político en que estamos, la situación que muchos de nosotros lamentamos a propósito de no haber tenido una primaria, nos convoca, nos obliga, nos hace sumamente más responsables, más cautelosos en generar más
unidades de propósito, sobre todo en las listas parlamentarias, en donde el panorama que se viene para el futuro gobernante o, en este caso, presidenta, va a ser complejo a propósito del efecto, por supuesto, de la pandemia, y en donde, como tú bien decías, se va a tener que enlazar un proceso constituyente que va a ir a la par en el camino, y que creo que requiere de una estatura política y una consolidación de fuerza que represente, pero además que genere garantía de gobernabilidad, algo que no hemos tenido en estos años. Oye, yo creo que Loreto, eso es lo importante. Loreto y Jorge, ¿qué tanto sienten ustedes que la discusión del cuarto retiro puede meterse así como una suerte de cuña fuerte, particularmente en Chile Vamos, porque muchos votaron a favor del eso, pero también en la oposición, que está bastante, hay varios que están hoy día mucho más reticentes de lo que estaban antes con el primero, segundo y tercer retiro? ¿Qué tanto ven ustedes que puede incidir finalmente en los estados de ánimo para reunirse, juntarse, hacer las cosas? Mira, yo veo que es un tema muy complejo, donde yo no aconsejo que los candidatos presidenciales se metan. O sea, yo creo que vimos a una candidata del PS, también hablando que estaba en contra del cuarto retiro. Vimos a Yanna diciendo que está a favor, vimos a un Sichel diciendo que está mirando a los parlamentarios de Chile Vamos en un tono amenazante. Entonces yo creo que es un tema que no conviene presidencializarlo, es un tema que tiene que correr por un carril distinto, que es un tema que va más allá de un tema ideológico político, que tiene que ver con un tema circunstancial del país en el cual estemos cuando tengamos que votar. Es lo que yo te planteaba recién. Muchos dicen que una condición es que se apruebe la extensión del IFE. Sí. Yo planteo que esto no está ni sujeto al IFE ni sujeto a una condición ideológica. Vamos a ver en un mes más, cuando tengamos que votar, si las condiciones del país sanitaria están de buena manera, si la economía se está reactivando, si la empleabilidad está aumentando, y de acuerdo a esos factores debiéramos votar en conciencia. Pero el ya estar anticipando una votación ideológica diciendo no, o sí, yo creo que no ayuda al debate y no ayuda a ningún candidato presidencial en un tema tan sensible y tan complicado que depende de muchas variables, más que de una extensión de IFE o no. ¿Cómo lo ves tú, Loreto? Mira, yo soy contrario a agachar la cabeza, a esconderla cuando se trata de temáticas que obviamente la ciudadanía está hablando. ¿Qué le pasa a uno en la feria? ¿Qué le pasa a uno en las canchas de fútbol? ¿Qué le pasa en la calle con las personas? ¿Cuándo viene el cuarto retiro? Es una sensación que la gente y una expectativa tiene y que requiere conocer opinión, sobre todo de quienes pretenden liderar, ¿cierto?, la administración del país. Creo que a mí por lo personal me parece legítimo que transparentemos las miradas y que con fundamento generemos opinión. Lo que hizo Sichel la semana pasada a propósito de hacer un llamado a atención o tener una observancia sobre quienes votarían desde su coalición o a quien él pretende representar, ¿cierto?, a favor del cuarto retiro, habla obviamente de una forma de hacer política y de entender la política y las personas distinta a lo que hoy día podría generar una opinión de Yanna Proboste aprobando el cuarto retiro o generando adhesión al cuarto retiro. Creo que esas opiniones hablan también de las personas y para mí es sumamente legítimo que se comenten. Respecto a cómo impacta en lo concreto esa discusión, creo que hoy día, a propósito de lo que mencionaban, si hay una respuesta eficaz que logramos muchas veces con mucha perseverancia generar del Ejecutivo, hay una extensión del IFE hasta diciembre, creo que obviamente eso genera a lo mejor una respuesta y por ahí disminuye la tensión del debate si es que hay. Ahora, si me preguntan si esto avanza en la Cámara de Diputados y en el Senado, absolutamente consciente de que esto se va a aprobar, si así es. Pero creo que hay discusiones también que hoy día se están generando que merecen opinión y que creo que son también relevantes a nivel de consecuencia política o de estado político. Y una de ellas, por ejemplo, lo que va a ocurrir hoy día en la Comisión de Mujer de la Cámara de Diputados respecto al aborto. Ayer se hacía un llamado particularmente a la AEC respecto a cómo se votaría esto en la Cámara de Diputados. Lo segundo tiene que ver esta semana con la acusación al ministro Figueroa en relación, ¿cierto?, a la forma en que se ha llevado la pandemia en el plano educativo.
Y bueno, obviamente el ¿Cuál es la posición de tu candidata Jasna Proboste respecto del aborto en la sesión de la Cámara hoy día? En la Cámara de Diputados, en la Comisión de Mujeres se va a votar, pero yo, al igual que muchos chilenos, el lunes pasado en el debate, ante la pregunta que le hiciera la periodista a Jasna Proboste respecto a cómo votaría, ella fue súper clara, dijo que ella va a votar, digamos, en razón de lo que hoy día entiende que de una sociedad debe garantizar, que son los derechos que tienen todas las mujeres, es decir, votaría a favor. No sé cómo va a votar la integrante del partido que ella también representa en la comisión, en este caso Joana Pérez, que es integrante de la Comisión de Mujeres, o sea, que es integrante de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, donde se vota hoy día, luego de una extensa discusión y lata, digamos, tramitación este proyecto, y creo que eso va a ser también un elemento que hoy día probablemente va a estar en el foco de la noticia. Pero en definitiva, y ante la pregunta, a mí me parece muy legítimo, de muy buena praxis, que los presidenciables, sean de donde vengan, generen obviamente opiniones transparentes en sus posiciones. Creo que eso es lo que mucha gente reclama muchas veces de las posturas dobleces o lo que se dice en el hemiciclo y lo que se dice afuera, y creo que eso le hace muy bien a la democracia, le hace bien a la política, y sobre todo en este año que tenemos que definir tantas cosas y tan importantes para el país y su futuro, que se hace necesario también esa transparencia. Y en esa materia, Jorge, en el caso de Chile Vamos, están cuadrados con rechazar esta legislación de aborto, o hay también variedades, personas que piensan de otra manera? Al parecer hay algunos parlamentarios que se estarían inclinando por la opción de votar a favor, y otros en contra, y otros en reflexión, que estamos viendo finalmente cuáles van a ser los últimos argumentos del debate, o cuáles serían las últimas indicaciones incorporadas que podría perjudicar o sacar de buena manera este proyecto de ley. Mira, porque una época, usted era muy chico, pero una época donde tú ni siquiera necesitabas preguntar cómo los partidos definían o tenían intención de votar respecto de ciertas materias que tienen que ver con lo cultural o lo moral. Tú sabías de antemano que se cuadraban tal. Hoy día eso, yo lo encuentro, mira, incluso lo encuentro mucho más sano que independientemente de qué partido sean y de qué lado del espectro estén, pero que haya discusión sobre cosas que efectivamente la gente discute. Es interesante que también pase en las autoridades electas por ellos mismos. Sí, mira, Fernando, en cuanto a eso, yo creo que lo peor que puede pasar para la democracia es donde los partidos políticos, si bien cuando uno milita en un partido político uno está de acuerdo con un montón de lineamientos o ideas país, pero cuando hay votaciones tan complejas, lo que no puede pasar, lo que no es sano para la democracia, es que se trate de imponer una orden de partido que tal vez no puede representar a la totalidad del partido, sino que a una cúpula o algún pequeño sector o un sector mayoritario que trata de imponer por la fuerza y no por la razón una determinada manera de votar. Yo creo que hoy en día lo que Chile necesita es gente que de verdad analice seriamente la discusión, el debate, y que realmente pueda transparentar de manera objetiva que su votación va en conciencia con lo que él espera o sueña para un país, pero no por el miedo a que lo estén mirando, por el miedo a que le van a quitar un cupo. Yo creo que eso no es sano, porque de esa manera no se construyen mejores sociedades. Sí. No, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que gran parte de estos mismos temas, me acuerdo de la discusión del divorcio cuando partió, me acuerdo de la discusión de la filiación de los hijos, que era cavernaria en un momento dado. Hoy día creo que hay, independientemente de cómo se vote, pero hay una reflexión de discusión en serio de los temas que es muy distinta a cuando el arzobispo, creo que era de Rancagua, o el obispo de Rancagua, amenazó con excomunión a todos los parlamentarios que votaran a favor del divorcio. Bueno, se me permite, Fernando, yo
les puedo dar una experiencia. Yo fui candidata a diputada el 2013 y luego el 2017, y el obispo de Chillán en ese entonces hizo un llamado en una misa en la catedral a no votar por los candidatos o candidatas que estuviesen a favor del aborto en 3 causales. Imaginarán ustedes que estoy hablando 2 o 3 años atrás, no estoy hablando mucho tiempo. Entonces creo que hoy día, a propósito de aquello, y retrotrayéndome a la pregunta inicial de los partidos, creo que eso justamente fue debilitando el accionar político, esa desconexión y esa mirada muy centrada y muy mirada hacia adentro respecto de lo que un partido debiera proyectar, incluso más allá de lo que la sociedad misma reclama. Esa falta de sintonía acarrió justamente lo que hoy día vemos, que hay una deslegitimación muy grande de lo que es la institucionalidad política a propósito de esa desconexión. Los tiempos en política, un día en política es mucho tiempo, como se dice, pero hoy día la labor de un actor político, digamos un diputado, una senadora, debe estar centrada justamente en recoger la necesidad y las demandas sociales, hacerlas carne, canalizarlas de una manera muy rápida. O sea, hoy día temáticas, por ejemplo, las que estamos viviendo a veces, los espacios que se generan en los propios partidos son muy mínimos, espacios en la discusión, en las propuestas, en las fórmulas, muchas veces se llega tarde, y creo que esa mecánica que hoy día obviamente da la posibilidad de tener opiniones distintas, de cierta forma defender en los espacios que a uno le toca con un fundamento, obviamente genera también una forma de hacer política que es muy distinta a lo que era antes. Sí. Veamos lo que ocurrió, por ejemplo, con el tema del matrimonio igualitario. O sea, yo vi ese día en la cuenta pública las caras, por ejemplo, de los diputados y senadores de la UDI, que salieron cómo era posible que el presidente le pusiera urgencia a un proyecto que lleva 12 años discutiéndose en el Congreso, y que no se había dado la posibilidad de generar una respuesta o una tramitación más rápida, porque no se da, según ellos, a lo mejor no estaba dentro del ideario de ese conglomerado, pero tuvo que venir el propio presidente a decir, mira, esto es necesario avanzar, no a generar el proyecto, porque ya estaba, pero sí a darle curso, y hoy día tener, obviamente, legislar el matrimonio igualitario, algo que es sumamente importante y que tiene que ver con la realidad de las familias, que se merecen un estatuto jurídico distinto, porque este Estado, este país no se lo generaba por el solo hecho de tener una unidad, ¿cierto?, una familia conformada por personas del mismo sexo. Entonces eso nadie lo comprendería. Uno le pregunta a un joven y le dice, eso es absolutamente antinatural, que no haya habido una reglamentación, una legislación. Quiero decir con esto que hoy día los tiempos políticos deben adecuarse también a las discusiones sociales, que son las que en definitiva respaldan, de cierta manera, permiten que haya un partido político y que haya una institucionalidad que canalice aquellas demandas, sino para qué estamos, digamos. Exactamente, bueno, y ahora vienen una serie de tomas de decisiones tanto legislativas como ciudadanas, y vamos a estar conversando de eso en las próximas semanas. Que les vaya muy bien a ambos, Jorge y Loreto. Un abrazo muy grande, Fernando, y un saludo ahí a nuestro diputado. Gracias. Chao. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9, La Clave, me escucha.